Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos ante ustedes con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy, en la fase final, vamos a tocar algunos puntos bastante importantes para refrescar la mente, ya que uno de los temas más importantes que encontramos en las Sagradas Escrituras es el tema del santuario. Y habíamos dicho en varias ocasiones que desde que uno inicia leyendo el libro de Génesis ve una vislumbre de lo que es el santuario. Tocamos el santuario terrenal, su purificación y también luego el símil, la semejanza. Recuerden que el santuario terrenal fue hecho a imagen de lo que Dios le enseñó a Moisés del verdadero santuario que está en el cielo, y esas funciones representaban dignamente el sacrificio de Cristo Jesús y cómo Jesús fue sacrificado. De manera que hoy vamos a tratar estos puntos importantes y a afianzar lo que habíamos estudiado durante toda la semana. Luz del santuario fue el tema general que estuvimos estudiando durante toda esta semana, y el pasaje de la Biblia que tuvimos como punto de referencia en Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Aquí en cabina nos place saludar como cada día el pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que las bendiciones del Dios Todopoderoso le acompañen a usted y a los suyos. Gracias, pastor, bendecido día, que esas bendiciones del Señor también puedan ser dispensadas para usted y para los suyos. Gracias. Un saludo para ustedes, amigos y hermanos, abrazos en Jesús, y en este momento vamos a orar para que el cielo nos permita poder llegar hasta ustedes con el estudio de la palabra de Dios. Oramos. Una vez más, querido Padre Celestial, esperamos que tu Espíritu Santo nos use y que pueda, Señor, a través de Él, poner palabras en este par de siervos tuyos para que podamos edificar a otros con el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ya estamos viendo, pastor, que el tema del santuario es muy importante y hablamos acerca de purificación del santuario. Purificación del santuario terrenal y purificación del santuario celestial. Vamos a hablar un poquito así para luego entrar en algunos detalles también que vimos esta semana. ¿En qué consiste la purificación del santuario celestial? Bueno, realmente la purificación del santuario celestial consiste en el juicio que se lleva en el mismo santuario celestial, desde el mismo trono de Dios, porque era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. En la economía judía, el santuario tenía dos funciones básicas, una cada día, que era lo que hacía el sumo sacerdote, presentando la sangre de los animales para el perdón de los pecados, y la otra era una vez al año, de manera que el sumo sacerdote una vez al año entraba al santuario, al lugar santísimo, y allí se efectuaba lo que era la purificación del santuario. Ahora, como está estipulado en Levítico, para comprender mejor esta importante verdad, hay un paralelismo que se desprende tanto de Daniel, del libro de Daniel, el capítulo 7, como el capítulo 8, y que de hecho está en la misma guía de estudio que ustedes tienen ahí, en la parte del día del sábado 18 de mayo,
hay un paralelismo y está Daniel 7. La primera nación que está en Daniel 7, ¿cuál es, pastor? Babilonia. Babilonia. Y en Daniel 8, ¿por qué no está Babilonia? Porque ya ese periodo de tiempo pasó. Ya había pasado. Ya efectivamente, como usted dice, había pasado. En Daniel 8 no se menciona Babilonia porque ya no existía como nación o como imperio, porque en el 539 a.C., Nabucodonosor, o más bien Belsasar, perdió de los medos y los persas con Darío el Medo, quien llegó en la noche del 12 de octubre del 539. Por eso Babilonia no está. Ahora, la segunda nación en el capítulo 7, ¿cuál es? Medo-Persia. Y la segunda nación, o más bien en ese renglón, la primera del capítulo 8, Medo-Persia también. Medo-Persia. La siguiente, pastor. Grecia en ambos. Daniel 7, Daniel 8. En ambos Grecia, así es. Y luego Roma en el 7 y en el 8. Noten que hay un paralelismo. Las mismas figuras o animales que aparecen en el capítulo 7 y los mismos imperios aparecen en el capítulo 8. Luego, después de Roma, en el capítulo 7, ¿qué hay, pastor? Aparece un juicio en el cielo y en Daniel 8 notamos la purificación del santuario. De manera que en Daniel capítulo 8, versículo 14, es el mismo elemento de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, la purificación del santuario. Donde se da el juicio en Daniel capítulo 7, 9 y 10, es paralelo a Daniel capítulo 8, versículo 14, como la purificación del santuario. Purificar el santuario es el juicio de parte de Dios que se lleva a cabo para el perdón y expiación de los pecados de su pueblo. Pastor, quizás algunos se preguntarán, bueno, pero ¿y cuál es la insistencia de que Daniel 7, Daniel 8 se repitan algunos reinos, que incluso viene esto desde el capítulo 2, cuando a Daniel se le dio esa visión? Los reinos repetitivos, a excepción de Babilonia, ya encontramos que los mismos eventos se están repitiendo en Daniel 7 y en Daniel 8. ¿Tiene esto algún tipo de valor o se le presta mucha importancia ya que se están repitiendo tanto en Daniel 2, 7 y 8? Es muy buena la pregunta, pastor. En la economía judía, los judíos utilizaban una figura literaria llamada la repetición. Todas esas figuras, como el paralelismo, lo que acabamos de ver, paralelismo es colocar dos cosas juntas para compararlos. Lo que es el paralelismo, lo que es la repetición, todas esas cosas eran utilizadas para sembrar o crear una impresión dominante y duradera en la mente de los lectores y oyentes. Por eso se repite varias veces, porque en la repetición está el aprendizaje. Dios quería que su pueblo y toda la humanidad se percatara de los juicios que habrían de ocurrir para el tiempo escatológico descritos en el libro de Daniel, capítulo 7 y 8, y por eso se repiten una y otra vez. Dios desea que esto quede impregnado en las mentes de cada lector, cada oyente. Muy bien. De hecho, note usted, pastor y amigos oyentes, que estamos haciendo un énfasis en el asunto del santuario, que viene desde el libro de Génesis hasta finalizar el libro de Apocalipsis. Se viene haciendo un fuerte énfasis en el asunto del santuario. El santuario en el cielo, quisiera hacerle de nuevo la pregunta. ¿Hay algo que está contaminado en el cielo que necesita purificación? Así es, el santuario celestial es contaminado con nuestros pecados. Entonces, como nosotros no hemos ido al cielo aún, necesitamos ser purificados, porque cuando el santuario se contaminaba en la economía judía, necesitaba ser purificado tanto él como el elemento que lo contaminó. Por eso el día de la expiación tenía ambas funciones, no solo purificar el santuario, sino también purificar al pecador. Asimismo, en el cielo se contamina con nuestros pecados
porque Cristo simbólicamente llevó al cielo nuestros pecados, como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, de manera que Cristo cargó con nuestros pecados. Pero debo repetir, Él no se contaminó con nuestros pecados, porque Cristo es santo, no se contamina. ¿Cómo Él puede cargar con nuestros pecados y no contaminarse? Es un misterio que solamente Dios, en la persona de Jesucristo, puede hacer. Pastor, se ha dicho, y es un tema de mucha discusión siempre, que se habla del santuario, acerca de los libros que están en el cielo y donde se asientan los nombres. ¿Tiene que ver esto de la purificación del santuario también con los libros de los seres humanos que están escritos en los libros del cielo? Es evidente que en el juicio divino, el juicio en el cielo, hay libros o evidencias que se extraen para beneficio nuestro, no es para informar a las inteligencias celestiales, porque Dios no necesita eso. Y si Él no lo necesita, los ángeles tampoco, porque quien alimenta a los ángeles de sabiduría y conocimiento es el mismo Dios. De manera que esos registros existen para vindicar el carácter de Dios, porque cada acto, sea bueno o sea malo, como lo declara el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, todo acto, bueno o malo, por ello seremos juzgados. Entonces, cada ser humano que será juzgado, aparecerá en su registro esos pecados que no confesó. Si usted confesó y se apartó, y en el momento del cierre de gracia, ya sea de manera personal o colectiva, me voy a explicar. Habrá un cierre de gracia colectivo próximo a la segunda venida de Cristo, y el que esté vivo en ese momento, se le cerrará la gracia o se le sellará para vida eterna. Ahora, cada día la gracia se cierra para alguien. Por eso hay personas que mueren, porque evidentemente la gracia cerró. Patriarcas y Profetas, página 135. De manera, pastor, estimados amigos, que cuando la persona peca y luego de pecar pide perdón, los registros del cielo aparecen en blanco, porque Dios hizo propiciación por él o por ellos y borró o eliminó sus pecados. Eso es purificación. Pero el que no pida perdón cargará con sus propios pecados, porque permanecen en los registros. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es así. ¿Por qué usted, amigo oyente, apreciado hermano, necesita que le repitamos estas ideas? Porque el tema del santuario es de mucho interés, no solamente para los adventistas del séptimo día. No, es que el que estudia la Biblia conscientemente se dará cuenta de las actividades que se realizaban en el santuario terrenal y, por supuesto, señalaba a lo que es el verdadero santuario que ya fue estudiado durante toda esta semana, el santuario que está en el cielo. Por eso, podemos decir con toda seguridad que nosotros como pueblo de Dios debemos comprender claramente lo que es el santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por nosotros mismos la obra de su gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. De otro modo, y preste mucha atención a esto, si usted no entiende bien el tema del santuario, le será imposible ejercitar la fe que es tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los ha llamado. Si usted no entiende la verdad del santuario, entonces va a haber una nebulosa en su vida y no estará consciente de lo que está sucediendo o va a suceder en torno a su medio. Cada cual, usted y yo, tenemos una vida que salvar o perder. Todos tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios y cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Y sin embargo, pastor, en esta semana estamos estudiando que ese santuario en el cielo tiene un sumo sacerdote quien está llevando nuestros casos y que el juicio investigador no es un motivo para uno sentirse incómodo, no es un motivo para uno sentirse
turbado. Por el contrario, el juicio que se está realizando para los seres humanos, especialmente para nosotros, lo que hemos aceptado a Jesús, es un juicio que favorece a los hijos de Dios. Así es. El juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo, dice Daniel capítulo 7, versículo 22. De manera que el juicio es inminente, es real, literal. Hay un juicio no solamente para el pueblo de Dios, el juicio es para toda la humanidad. En Hechos, el capítulo 17, versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, de Cristo. Por eso el Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Ahora, usted habló 2 veces en su comentario, Pastor Scroggins, acerca del juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? ¿Cuántos juicios hay? Algunas personas tienen 7 dispensaciones del juicio. En el caso de este servidor, he rastreado, investigando 7 dispensaciones del juicio divino. Otros hablan de 3, pero el juicio es un solo, en diferentes fases. La fase de investigación o investigador, que también se conoce como preadvenimiento o juicio de investigación, esa es la fase para el juicio del pueblo de Dios, solamente para el pueblo de Dios. La expiación que se está llevando a cabo en el santuario es para aquellos hijos de Dios que confiesen sus pecados y que se aparten. Entonces se hace purificación del santuario, porque la purificación del santuario no era efectuada en un pueblo pagano, sino en el pueblo judío, para los hijos de Dios. Es cuando usted reconoce a Dios como Señor, como nuestro Dios, reconoce la santidad de Dios y que Él no puede estar donde hay pecados, y confesamos y nos apartamos. Eso es el juicio investigador o juicio de investigación o juicio preadvenimiento. Ahora bien, estuvimos hablando y usted me hizo la pregunta de los libros, y quiero volver allá para hablar de unos libros que aparecen en el juicio investigador o de investigación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, habla de esto, porque nos está diciendo el libro de la vida. En esa cita habla del libro de la vida. Dice que no fueron hallados esos que fueron juzgados ahí en el libro de la vida. De manera que hay un libro de la vida. ¿Cómo así un libro de la vida? ¿Tiene alguna idea, pastor? Claro, cuando un ser humano acepta la mediación de Cristo como su sumo sacerdote y quien perdona los pecados, entonces ese nombre se establece para vida eterna en el libro que está en el cielo. Es así como nos enseña la palabra de Dios. Es decir, el pastor Cristian Veras aceptó a Jesús como su salvador personal, es inscrito en el libro de la vida. Lo mismo sucede con este servidor o cualquier amigo que nos esté escuchando en este momento. Acepta a Jesús como su salvador personal, de inmediato se escribe su nombre en el libro de la vida. Así es. Ahora, el libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios, es ese libro que se menciona en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12. Número 2, está un libro de memoria, un registro de las buenas obras de los santos, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Y número 3, hay un registro de los pecados de los hombres. Al comentar esta visión de la fase ejecutiva del juicio al final de los 1000 años, se hace la siguiente clasificación. 1. El libro de la vida que registra las buenas obras de los santos. 2. El libro de la muerte que consigna las malas obras de los impenitentes. Número 3. El libro de los estatutos, la Biblia, según cuyas normas los hombres son juzgados, son los libros que estarán como base de los registros en el cielo, en el juicio. Y vuelvo a repetir,
ellos no existen para informar a las inteligencias celestiales, existen para vindicar el carácter de Dios, porque toda rodilla y toda lengua confesará que justos y verdaderos son los juicios de Dios. Eso es así, eso es así. Puntualizar que la persona que murió sin el Señor ya ha sido juzgada. Sea el que no aceptó a Jesús como su Salvador personal, entonces su nombre es inscrito en el libro de la muerte. Esto quiere decir que jamás volverá a vivir. De ahí el énfasis que estamos haciendo sobre estos libros que están en el cielo, y uno debe ocuparse en este tiempo de aceptar a Jesús y vivir conforme a lo que se establece en la Biblia para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. De manera que observar bien cómo se describe la obra de Jesús por nosotros en el juicio y cuál es el papel que el ser humano desempeña. Por eso es importante, apreciado hermano, querido amigo, que nosotros sigamos estudiando sobre el juicio investigador, lo que pasa en el santuario del cielo. Jesús establece juicio. ¿Y cuál es nuestro papel? Se nos dice, por ejemplo, en el Conflicto de los Siglos, Elena de White, en la página número 475 y 476, leo en la versión electrónica: Jesús no disculpa nuestros pecados, pero Él muestra nuestro arrepentimiento y fe, y así va reclamando el perdón para aquellos que sencillamente aceptan las manos heridas ante el Padre y los ángeles, y les dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Libro de los Salmos, Salmo 51, versículo 17. Y al acusador del pueblo de Dios, es decir, a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Libro El Conflicto de los Siglos, en las páginas 475-476. Hay un hecho, de acuerdo a lo que estás presentando en esa declaración, Pastor Scroggins, y es que los hijos de Dios, que son reconocidos por Él y que están representados delante del trono del Señor de pie con ropas inmundas. Esto debe inducir a todos los que profesan el nombre de Dios a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. En la Biblia hay declaraciones donde los hijos de Dios están de pie con ropas sucias. Una de ellas, Zacarías, el capítulo 3. Dice que el sumo sacerdote Josué estaba de pie ante el Señor y que el ángel de Jehová estaba a su mano derecha y Satanás estaba también para acusarle. Ahora, notemos que Josué estaba con ropas sucias y que el ángel de Jehová le dijo: mira, mandó a que le quitaran la ropa sucia. Esta ropa sucia representa pecado. Ropa sucia representa la justicia propia, la justificación por las obras. Lo que hacemos tiene valor ante Dios, pero no sirve para nuestra salvación. Tiene valor cuando lo hacemos pensando en la justicia divina, en la justicia de Cristo, en la justicia que es impartida e imputada por medio de Cristo, que es la justificación y la santificación. Ahora, es importante que nosotros veamos que el ángel le dice a Josué: he quitado tu ropa sucia, he quitado tu pecado, de manera que está denotando que eso es justificación. Cuando Cristo nos justifica, nos está perdonando. Entonces esa ropa sucia, andrajosa, asquerosa, malolienta de pecado, Cristo la quita y nos viste con lino fino blanco, que es la obra de justicia que emana de Él. Por eso, cuando podemos notar en Zacarías capítulo 3, esa escena es paralela a que los hijos de Dios están en pie, es esperando la justicia divina. Otra acción donde eso ocurre es también en el mismo libro de Génesis, cuando Dios
quita la ropa que Adán y Eva se habían vestido con hojas de higuera, que no los tapaba, no los cubría definitivamente del frío, y los vistió con pieles de cordero, la vestidura adecuada para ellos. El único que nos viste adecuadamente es Cristo, con su justicia divina. Por eso todos nosotros estamos ante el trono del Señor de pie, con ropa sucia, llena de pecado, de inmundicia, asquerosa, malolienta, y Cristo nos desviste justificación y nos vuelve a vestir santificación con su vestidura santa. De ahí es que nosotros somos santos, justos y apartados para Dios. Amén. Señores, hay una expresión muy conocida desde el Antiguo Testamento, el gran día de la expiación. Y aplicando eso en la actualidad, estamos viviendo ahora en ese gran día de la expiación. Recordar que cuando en el servicio típico del sumo sacerdote se hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus vidas, sus almas, por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo de Dios. Importante declarar esto. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, del cual ya hemos estudiado, deben ahora, en este preciso momento, en los pocos días que se le quedan a este tiempo de gracia, deben afligir sus vidas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por los pecados. Así es que yo creo que en esta semana hacer una revisión profunda de cómo estamos viviendo, cómo está operando la gracia de Cristo en nosotros sería muy importante, y pedir al Espíritu Santo que nos muestre la situación que nosotros estamos viviendo actualmente para dar los pasos necesarios para presentarnos ante Dios como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Bueno, ya en la parte final, concluyendo por el día de hoy, usted mencionaba que estamos hoy en el día de la expiación. El día de la expiación en Israel se hacía una vez al año. Purificación, eso era figura y sombra de lo que habría de venir. En el sacerdocio de Cristo, en el santuario celestial, el día de la expiación ocurre desde 1844 hasta el mismo momento en que se cierre la gracia. Hay un juicio de purificación para todos aquellos que acepten la justicia de Cristo. Amén. Llegamos al cierre, vamos a orar. Padre, aceptamos la intervención en el santuario del cielo de nuestro amado sumo sacerdote Jesucristo. Ayúdanos a apreciar esa grandiosa obra que se está realizando en el cielo, Jesús intercediendo por nosotros para poner nuestras vidas a tono con lo que tú nos dices en tu santa y bendita palabra. Amén. Ayúdanos también a ser un instrumento para atraer a otros al conocimiento de estas grandes verdades del santuario celestial, y muchísimas gracias porque sabemos que estas peticiones van a ser respondidas conforme a tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.